Muy buenos días. Mi nombre es María Contreras de la sección SP01 UNEYES Barina en la modalidad semipresencial virtual. A los fines de hablar sobre el plano procesal, es decir, como esa anatomía de la prueba personal, la confesión, posiciones juradas y prueba testimonial en la jurisdicción venezolana, en el subproyecto Derecho Probatorio, establecida como base legal la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil y demás jurisprudencias. Hablando sobre el origen de la declaración de ese peso probatorio, podemos decir que está la parte de la confesión, está el mecanismo de las posiciones juradas y está el tercero, que es la prueba testimonial. Ahora, ¿qué es una confesión? Es una declaración del litigante sobre los hechos propios que le favorecen, ¿ok? Las posiciones juradas es una herramienta táctica procesal diseñada específicamente para forzar la declaración de la contraparte. La prueba testimonial es el relato de las personas ajenas al conflicto. Vamos a hablar en este orden sobre esa confesión válida y cuáles son esos elementos que están inmersos dentro de esa confesión. Están los sujetos, que es la que está exclusivamente por la parte sustancial o su apoderado dentro de los límites estrictos del mandato. Está el contenido, que es el reconocimiento explícito de hechos que originan consecuencias desfavorables. Requiere el animus confiet, que es la intención de confesar. Está el objeto, que debe versar sobre los hechos, jamás sobre el derecho. Deben ser estrictamente relevantes para la controversia. Y la forma admite la multiplicidad de forma, o sea, puede ser oral, puede ser escrita, generada dentro del proceso judicial o fuera de él. Hablando sobre esa taxonomía de la confesión procesal, podemos decir que está por su ubicación, por su origen y por su modalidad. Por su ubicación es la parte judicial hecha ante un juez. Por su origen, pues puede ser espontánea, que iniciada propia del confesante, provocada a exigencia de la contraparte. Y por su modalidad puede ser expresa, declaración categórica y directa, y ficta o tácita, presumida por la ley ante los ciertos supuestos. Importante en este punto sobre las posiciones juradas que operan como ese vehículo tácito de la confesión. Las posiciones juradas son como el vehículo, que es el medio de prueba personalísimo. Un litigante somete al otro a un interrogatorio estructurado bajo juramento. Luego, ¿cuál es esa finalidad procesal directa? Es que exista una confesión provocada, que es el objetivo, que es arrancar a la contraparte el reconocimiento de un hecho personal y pertinente que le resulta desfavorable. Importante, la absolución debe ser personal, bajo juramento y sobre hechos claros, precisos y asertivos. En este punto, hablando sobre el principio de reciprocidad, que es una obligación mutua, establecido en el artículo 403 del CPC, del Código Procesal Civil, quien promueve debe manifestar expresamente estar dispuesto a comparecer para absorber las posiciones que la contraparte le formule, y se somete al acto. El acto es bidireccional. La situación válida es requisito ineludible para obligar la comparecencia procesal. Los lapsos deben promoverse dentro del lapso probatorio o tras la contestación. El tribunal fija la oportunidad exacta. En este punto podemos
graficarlo como ese escudo constitucional frente al interrogatorio. Está la obligación procesal que establecida en el artículo 403 del CPC, establece la obligación general de las partes de absolver las posiciones juradas al ser promovida. Está el artículo 49, ordinal 5 de la Constitucional, que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar en contra de sí misma. Está la excepción: el absolvente puede acogerse a esta garantía suprema y quedar eximido de contestar al interrogatorio. También aplicas a quienes le eximen a testificar. En este punto, hablando sobre la prueba testimonial, la perspectiva del tercero ajeno puede ser definido como el relato que hace una persona ajena al juicio sobre hechos que ha presenciado o de los que tiene conocimiento. Están los factores de apreciación, que es el juez es libre y soberano, además de la sana crítica, para valorar la fe o confianza del testigo. Debe tener además edad y capacidad, profesión, oficio, costumbres y probidad, coherencia lógica de sus dichos. Las facultades del juez. El juez dirige el interrogatorio y posee la facultad de desechar testigos inhábiles o declaraciones sin credibilidad, mediante decisión fundamentada. En este orden, hablando sobre el flujo procedimental del testigo en el juicio, podemos decir que hay varios elementos. Está la promoción, que debe realizarse estrictamente dentro de los primeros 15 días de ese lapso probatorio. La evacuación se materializa bajo juramento. El testigo declara sus generales de ley antes de responder al interrogatorio dirigido por el juez. Y está el control de preguntas, que las partes conversan al derecho irrenunciable a repreguntar al testigo con el fin de aclarar oscuridades o cuestionar la veracidad o dicho. En este sentido, hablando sobre la tacha de testigos, que es el mecanismo de impugnación, podemos definirlo según el artículo o los artículos de 499 al 501 del CPC, herramienta procesal para impugnar y destruir la idoneidad o credibilidad del testigo promovido por la contraparte. Ese testimonio tiene dos aristas: demostrar causa de inhabilidad legal o demostrar falta absoluta de veracidad. Esta ventana de oportunidad crítica debe interponerse inexorablemente dentro de los días siguientes a la admisión de la prueba. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por ende, podemos explicar la matriz diagnóstica de medios probatorios personales. Está la herramienta, la naturaleza declarante, el objeto de la declaración, la valoración del juez y el mecanismo de la defensa. Hablando sobre la herramienta, confesión, la naturaleza del declarante sería la parte directa. El objeto de la declaración sería hechos propios desfavorables. La valoración del juez sería tarifada, plena prueba. Y el mecanismo de defensa sería nulidad, error, violencia y dolo. En la herramienta, en posiciones juradas, la naturaleza sería la parte forzada. En el objeto sería hechos pertinentes pertinentes de la causa. La valoración sería tarifada si hay confesión, y el mecanismo de defensa sería el escudo constitucional, que sería el artículo 49, ordinal número 5. En la herramienta de la prueba testimonial, la naturaleza sería un tercero ajeno, el objeto sería hechos externos presenciados, la valoración sería apreciación soberana, libre, la sana crítica del juez, y el mecanismo de defensa sería la tacha de testigos, la inhabilidad. Para finalizar con este tema, hablemos sobre esa eficacia probatoria. La plena prueba debe, hablando sobre la confesión judicial, extrajudicial, a la contraparte, el sistema confía ciegamente en la declaración porque en contra de interés patrimonial de quien la emite. Perdón. La presunción legal, la confesión ficta,
hace prueba válida a menos que sea desvirtuada por otras pruebas o resulte manifiestamente contraria a derecho. La libre apreciación. En cuanto a testigo, el sistema desconfía por naturaleza de un tercero. Su peso depende enteramente del escrutinio del juez y la coherencia del relato. En el mero indicio, confesión extrajudicial o a un tercero carece de fuerza resolutoria por sí sola, requiere articulación con otros elementos probatorios. Es decir, que toda esta cadena de medios procesales tiene que ser ajustado a derecho. Muchas gracias.